Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté. y Encuentro Háblame, Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame, mi te invitan Dios, a quiero ser testigo Alimento de tu para el alma del siervo. amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que se llama Un siervo imperturbable. Antes de comenzar, voy a invitar a que por favor oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tus infinitas bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por tu misericordia y tu gran amor para con nosotros. Te alabamos y te damos honor a ti, Señor, porque solo tú eres el único y verdadero Dios. Señor, te pedimos que en este estudio seas tú quien abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para no solamente escuchar tu palabra, sino también ponerla en práctica. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das de comunicarnos con nuestros hermanos y con nuestros amigos y con aquellos que nos escuchan, y que de esto sea para glorificar tu nombre, para hacer tu voluntad, a donde quiera que vayamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, queridos oyentes, así como lo hemos mencionado, el tema se trata de un siervo imperturbable. Para conocer más a detalle este estudio, debemos saber qué es imperturbable. Una persona imperturbable es una persona que no se deja influenciar, es una persona que no se altera ante algún estímulo externo o no se deja inducir a realizar alguna acción por situaciones externas, por alguna situación que tiene en su vida, ya sea personal, familiar o en cualquiera de sus ámbitos. Como lo acabamos de mencionar, una persona imperturbable es aquel que no se deja influenciar. Básicamente debemos también entender qué factores influencian la vida de una persona. Y en esto encontramos, o yo encontré, tres aspectos. Estos aspectos, el primero, es que en nuestra vida influyen nuestras cosas materiales. Las cosas materiales como la casa, como el carro, como donde estudio, donde trabajo. Estas cosas van a ocasionar una influencia en mí como persona. El segundo aspecto, la segunda cosa que influye en nuestra vida son las situaciones personales. Estas situaciones personales tienen que ver con nuestras relaciones, por supuesto, que tenemos ya sea en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Todas estas cosas influyen también en nuestra vida. Y el último aspecto, la última cosa que influye en la vida de una persona son las cosas mentales o espirituales. Estas cosas tienen que ver o tienen relación con la formación, ya sea la formación académica o la formación que te han dado los papás, y o también la creencia que pueda llegar a tener, las creencias que pueden llegar a tener una persona. Todos estos aspectos hacen que una persona se defina quién es, y esto hace que la persona influyan muchas cosas en su vida. Nosotros podemos concluir diciendo de que todos estamos siendo influenciados de alguna manera, y algunos psicólogos llegan a decir, pueden decir, que nosotros somos lo que las 5 personas más cercanas a nosotros, con las que más compartimos, lo que ellas son. Es decir,
Si yo comparto mucho con un amigo, con un hermano, con alguien, voy a comenzar a adquirir sus gustos, voy a comenzar a adquirir sus libros, sus ideas, su comida, incluso tanto, también tiene que ver en el cómo me visto. Todas estas cosas influyen y he allí lo delicado que puede llegar a ser para la vida de un cristiano. Un cristiano regularmente está expuesto ante el mundo y cualquier tipo de influencia puede llegar a perturbarle, puede llegar a incomodarlo o incluso puede llegar a desestabilizar su vida con Dios. Nosotros debemos estar muy alertas porque también no siempre las influencias tienen que ser malas para apartarnos de Dios. Nosotros podemos ver ejemplos en los que hay personas que prefieren hacer otras actividades en vez de apartar un tiempo para el Señor. Puede ser ver televisión, no sé, salir con sus amigos, hacer deporte, jugar fútbol, pero estas cosas, aunque pueden no ser nocivas para una persona, sí pueden darle el primer lugar en vez de que sea Dios o su relación con Dios la quien lleve el rumbo de su vida. Teniendo esto en cuenta, nosotros por supuesto vamos a ir a las Escrituras a conocer un siervo del Señor, que precisamente su mayor influencia venía de parte de Cristo en su vida. Yo quiero, hermanos, que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 10, donde nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está hablando con allí la iglesia en Galacia, debido a que se le había predicado un evangelio diferente en aquella ciudad, y muchos habían sido desviados, es decir, de alguna manera la influencia de estas personas que se habían ¿cómo decirlo? Se habían metido como tal dentro de la iglesia, habían ocasionado o estaban ocasionando una división en cuanto al evangelio que Cristo les predicaba. Por eso Pablo les dice, porque muchos de ellos eran judíos, si querían agradar a los hombres, como los judíos normalmente venían haciéndolo, y para esto podemos ver el ejemplo con lo que hacían con respecto a nuestro Señor Jesucristo, o realmente querían seguir predicando, conociendo el evangelio que Jesús les había dejado. Pensemos en esto. Hoy yo quiero que cada uno de nosotros podamos llevarnos una pregunta, y la pregunta es: ¿qué me influye? ¿Qué cosas están influyendo en mi vida? Y la otra pregunta es: ¿será que Cristo es el principal influyente, la principal influencia en mi vida, o son otras cosas? Para esto yo quiero también, hermanos, que vayamos un poco más atrás de la vida de Pablo. Vayamos y conozcamos un poquito más atrás quién era Pablo antes de convertirse en aquel apóstol que predicaba a los gentiles. Quiero que me acompañen a la carta de los Filipenses en el capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3, en el versículo 3, en el versículo 5. Filipenses, capítulo 3, versículo 5, comienza a decir lo siguiente acerca a Pablo de él mismo. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es interesante que Pablo, antes de convertirse y de ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo, de su bautizo
y de llevar este gran ministerio, era perseguidor de la iglesia. Pero antes de ello, era un judío de nacimiento, por eso dice hebreos, de la tribu de Benjamín. No solo esto, Pablo desde su niñez hasta lo que se conoce en cuanto a su desarrollo, Pablo siempre tuvo muchas comodidades, tanto que Pablo podía leer y escribir, que para aquella época era algo bien difícil. Y no solo esto, sino que sabía su lengua natal, como era el hebreo, el griego y el latín. No solo, no bastando solo esto, también era ciudadano romano y había ido a una de las mejores escuelas en Jerusalén y era instruido por uno de los mayores maestros eruditos de aquel momento para los judíos, que era Gamaliel. Veamos que Pablo tenía muchas cosas positivas que influían en su vida, pero una de las cuales lo llevó a ser perseguidor de la iglesia era aquel pensamiento fariseo. Por eso es que es tan delicado, o la parte de las creencias pueden influir tan silenciosamente en nuestra vida, pero de una manera tan importante, que Pablo quería perseguir a los cristianos, era nombrado para perseguir a los cristianos. Y Pablo tomó el cargo debido a la influencia que Pablo ya no solamente a él le habían inculcado, sino ahora tenía a los demás. Y qué curioso, porque a veces nos pasa lo mismo. A veces consideramos que nosotros tenemos el conocimiento, tenemos una buena familia, tenemos unos buenos elementos para salir adelante de nuestra vida. Estudiamos en un instituto, estudiamos en una universidad, y al final Pablo, ¿qué decía? Al final Pablo decía simplemente que él quería estar con Cristo. Y nos da un ejemplo a nosotros de que podemos tener todos los medios, las mejores influencias, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Continuamos leyendo en el libro de los Filipenses, allí en el versículo 7, que dice, Pablo dice lo siguiente acerca de todas estas cosas, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, pues por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La primera cosa que un siervo imperturbable tiene en mente es que precisamente su principal influenciador, la parte principal en cuanto a su influencia es Cristo. No es mi hermano, no es mi hermana, no, es Cristo. Y para poder llegar allí, tengo que comenzar precisamente a estudiar la Biblia, a estudiar las Escrituras, pero también a establecer una relación con Dios en oración. Pablo tenía todos los elementos, pero ahora que tenía a Cristo, él pensaba que todo eso que vimos hace un momento, que todo eso que él había transcurrido en su vida, era basura, porque él consideraba a Cristo como lo principal. La segunda cosa que un siervo imperturbable hace es que se aleja de lo que no le permite tener una relación con Dios. Yo no me imagino a Pablo siguiendo a los fariseos y reuniéndose con los apóstoles. No, él simplemente abandonó lo que él era antes. Y ahora se encargaba de incluso rodearse de aquellos que
predicaban el Evangelio, de aquellos que conocían la vida de Cristo. Y también es un mensaje para nosotros. A veces nosotros queremos estar un poco allí, siendo mal influenciados por las cosas del mundo, y luego un poco acá, y no está bien. No está bien, porque al final de cuentas, recuerden, somos las 5 cosas, las 5 personas que más frecuentamos, y vamos a terminar hablando como ellas, vistiendo como ellas, teniendo estas ideas como ellas. Entonces, qué hermoso sería de que nuestras ideas fluyeran a través de la oración, de que nuestras ideas fluyeran a través de la Biblia, porque estas cosas son las que influyen en nuestra vida, no las cosas externas. La tercera cosa que tiene un siervo imperturbable es que sabe cuál es su porvenir. Se fija la meta. Es decir, Pablo, en este ejemplo que acabamos de leer, sabía que había una resurrección, que había una vida eterna. Él quería tenerla con Cristo. A veces a nosotros también se nos olvida que hay una vida eterna, y nos la pasamos poniendo reglas, poniendo obstáculos, siendo influyentes de otras personas, pero no dejando que Dios influya en nuestra vida. Y es allí donde debemos pensar, meditar y realmente reaccionar si realmente me estoy dejando utilizar por la voluntad de Dios, y que si realmente quiero que Cristo sea quien influencie mi vida. La cuarta cosa, y la última para terminar, es que un siervo imperturbable hace la voluntad de Dios por encima de todo. Y es claro, porque si se rodea de las personas adecuadas, si lee la palabra del Señor, si Cristo es lo principal en su vida, si vive en oración, es imposible que esta persona no hable acerca de Cristo. Al contrario, va a intentar influenciar a los demás a que puedan conocer este gran ministerio, esta gran profesión, este bonito de ser siervo del Señor. Pero de lo contrario, a veces por eso nos cuesta hacer la voluntad del Señor, simplemente porque no es lo que nos influencia, no es lo que nos gusta, no es lo que nos llama la atención, no es lo que yo pienso cada día que yo me levanto por la mañana, sino es un momento más para mí. Y esto debe cambiar hoy en día, y debo comenzar a preguntarme lo que hace un momento les preguntaba: ¿qué es lo que está influenciando mi vida? ¿Qué es lo que más influencia mi vida? Y si realmente Cristo es quien está llevándome, lo que está haciendo que yo sea influenciado por Cristo. De lo contrario, va a ser muy difícil llevar una vida cristiana. Va a ser muy fácil de que aspectos materiales, personales, o en algunos casos doctrinales, me hagan dudar, y yo termine siendo en vez de ser un siervo imperturbable, un siervo perturbado por las cosas materiales, personales o espirituales. Este es mi consejo el día de hoy, el estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de un momento de reflexión, de aprendizaje. Aquí aprendemos todos, tanto oyentes como maestros, y es una ayuda para poder corregirnos y hacer la voluntad de nuestro Señor. Sea la gloria a nuestro Señor. Espero tengan un feliz día y Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Háblame, Señor, guíame. Síguenos por YouTube y Quiero ser Facebook. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad. Exaltar tu nombre.